Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Ahora llegamos ya a la última mesa de debate de esta jornada para hablar sobre cómo abordar el paso a la movilidad eléctrica para empresas y particulares. Me acompañan, en primer lugar, empezando por aquí, a mi derecha, Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras del Ministerio de Transporte y Seguridad Sostenible. Bienvenido. María Romera, directora de Regulación y Asuntos Públicos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, EDIVE. Buenas. Carolina Pérez, vicepresidenta global de Comunicación y Asuntos Públicos de Cabify. Ainhoa Garmendia, responsable de recarga pública de Smart Mobility de Iberdrola. Y Pierre Taslet, co-CEO de Electra en España. Bienvenidos a todos. Bueno, esta mesa es una mesa muy complicada, ¿no? Porque realmente la problemática de la que trata es muy distinta según la planteemos desde el punto de vista de un usuario, de un ciudadano normal que tiene un vehículo para uso privado, un vehículo ligero, o desde la de un empresario que tiene, que gestiona una flota de vehículos de empresa para sus empleados, o desde la del transporte de mercancías por carretera. Y en este último sentido también es muy distinto si pensamos en la necesidad de un transportista autónomo para el transporte última milla con una furgoneta, un camión pequeño, o de grandes empresas de transporte de media y larga distancia con camiones más grandes. Los pasos a dar para promover la movilidad eléctrica sostenible son diferentes en cada caso, así como los retos a superar. Y en ese sentido, pues quería preguntar a cada uno de los ponentes, dentro del ámbito de sus competencias, ya sea, por ejemplo, desde el Ministerio, con capacidad normativa, aunque el Ministerio de Transporte no tiene toda la capacidad normativa, también hay gran parte de ella está en manos del Ministerio de Transición Ecológica, pero también desde el punto de vista de vuestra actividad empresarial, ¿cómo pensáis, teniendo en cuenta el título de la mesa, que se debería abordar el paso a la movilidad eléctrica para empresas y particulares? ¿Qué obstáculos hay que superar para que la movilidad eléctrica sea un caso de éxito en España? Si te parece empezar, Juan Pedro. Muy bien, bueno, pues agradecer lo primero la invitación y la participación en esta mesa. Tú ya has empezado diciéndolo y lo hemos escuchado también en la mesa anterior, que el problema no es menor y por la diferencia y la pluralidad de actores que intervienen en él, ¿no? Ya se lleva mucho tiempo trabajando desde las administraciones junto con empresas, representantes, usuarios, etcétera, en impulsar una política de electrificación de la movilidad y no está siendo nada sencillo. Eso es un tema que yo creo que hay que partir de ello y que es real. Ahora, es verdad que creo que la situación tampoco se pinta como está siendo realmente. O sea, la posición no es mala, se está avanzando mucho, ha habido un cambio importante. Es un problema multidimensional que hay que atacar desde muchas áreas distintas. Desde el punto de vista de la administración se está trabajando muy intensamente. Como has dicho, también es cierto que, la política troncal depende de otro departamento, pero en transportes, bueno, desde muchas líneas diferentes se están trabajando y también desde otras administraciones. No podemos olvidar que no es solo la administración central la que tiene, bueno, pues sí tiene la capacidad de empuje, pero en nuestro caso, hablando en mi caso particular, en las redes de carreteras, pues nosotros tenemos un 20 y pico % de la red que hay en todo el Estado. Es verdad que concentra las grandes vías y el mayor tráfico, ¿no? Pero el problema yo creo que es que se tiene que abordar desde la coordinación, ¿no? Y yo creo que el espíritu es ese. Hay un desplegado, el plan de recuperación ha venido a transformar realmente el panorama y es lo que nos ha ayudado a desplegar una cantidad de políticas tremendas. Pero sí que quiero mandar un mensaje de positivo. Cuando nos ponemos a ver los datos y a analizar, es verdad que quizás no estamos en el punto que al usuario medio le gustaría. Yo soy usuario también de vehículo eléctrico y me toca decir que no a algunas cosas y luego voy con el coche y me quejo de que no las tengo, ¿no? Eso es cierto. Pero quiero que lo veamos con cierta esperanza, porque España yo creo que lo está haciendo bien, pese a pues que hay una presión grande en este punto, pero bueno, para abrir el debate yo creo que el mensaje es ese, que hay coordinación, que hay recursos y que hay ánimo, yo creo, de hacerlo bien, y estamos en una posición buena. Bueno, hay también mucha normativa ya en marcha que hay que cumplir, como el AFIR que se ha mencionado antes, está la Ley de Movilidad Sostenible en marcha, en tramitación parlamentaria, luego a lo mejor podemos hablar de eso. María. Sí, bueno, pues yo voy a coger el testigo de Juan Pedro, porque efectivamente tenemos que tener confianza.
¿Dónde estamos? Bueno, yo agradecer antes que nada la invitación. Para mí es un honor representar a EDIVE. EDIVE es la asociación que agrupa toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios. Actualmente somos alrededor de 300 empresas. ¿Y dónde estamos? Pues comentábamos en la mesa anterior, ¿no? Se comentaba que estamos en una auténtica revolución industrial, tecnológica y de servicios, de forma que por la parte de los fabricantes el portfolio, como nos comentaba el representante de Stellantis, es increíble. Ya hay vehículos eléctricos y yo me atrevería a decir para casi todas las necesidades. Luego hablaremos del vehículo pesado. Pero cuando antes hablábamos hace unos años que efectivamente el precio era una de las pegas, ¿no?, para acceder al vehículo, ya tenemos precios muy asequibles que además con las ayudas pues resultan ya accesibles para todo el público. Ahora luego hablaré de qué es lo que necesitamos cambiar. Pero voy a lo positivo. Entonces, el precio ya no es un hándicap. ¿Qué pasa con la infraestructura? Pues, bueno, nosotros en EDIVE hemos lanzado el último dato al segundo semestre y tenemos 37.000 puntos de recarga de acceso público y voy a insistir, operativos a lo largo de toda la geografía de España, 37.000 puntos. Y dicen, bueno, ¿y estos son suficientes o no? Pues hoy por hoy son suficientes con los vehículos que están matriculados. Con lo cual, garantía suficiente para viajar a cualquier sitio y tener esa posibilidad de recarga. Eso lo tenemos que tener como un lado positivo. Luego, hay otras mejoras porque es verdad que estamos en el propio despliegue. Tenemos un objetivo del PNIEC de alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos en el 2030. Esto es que tendríamos que estar matriculando del orden de 700.000 vehículos eléctricos nuevos todos los años. Y este año pensábamos que era un año que efectivamente nos comentaban antes el plan MOVES con un importante, ¿no?, cuantía de incentivo, ¿no?, de ayudas para la adquisición de vehículo, y no parece que esto ha animado, ¿no?, a la gente y a las personas, a la ciudadanía. Tenemos un parque móvil de una media de edad de más de 14 años, cerca ya, me atrevería a decir, de 15 años. Estamos viendo que efectivamente se está retrasando estas opciones de compra de vehículos para ver qué pasa. Y creemos verdaderamente que tenemos que, y además estamos en un medio de comunicación, tenemos que comunicar, tenemos que llegar al ciudadano y quitarles esos miedos, esas incertidumbres que tienen sobre la movilidad eléctrica. En la experiencia de todas las personas que tenemos vehículo eléctrico, no sé si lo compartes conmigo, estamos encantados. Y entonces la experiencia, pues yo creo que tiene que ser multiplicativa, animar a que se compren vehículos eléctricos. Y ahora mismo tenemos mucho por hacer, si tengo ocasión luego lo comentaré, pero hoy por hoy tenemos que animar, tenemos que informar, comunicar y tiene que haber mayor número de matriculaciones de vehículos eléctricos. Apuestan los fabricantes para construir, apuestan los desarrolladores y los operadores de infraestructura de recarga y están invirtiendo mucho dinero. Y con esto acabo esta primera intervención. En los puntos de recarga de acceso público operativos que os comentaba antes, más de 37.000, solo se utilizan el 6%. Esa es una clave para decir verdaderamente hay infraestructura suficiente. Bueno, el 6% es de media. Y algunos operadores tienen hasta un 2% solo de usabilidad del punto. Pues yo creo que es suficiente mensaje como para dar tranquilidad y que se puede viajar y que ya está al alcance de todos. Y yo dejaría esta primera intervención. Más de eso también. Muchas gracias. Gracias. Ainhoa. Sí, por complementar, es verdad que ya es una realidad. Se puede viajar por toda España con vehículo eléctrico y también se puede emplear en nuestra actividad profesional. Es verdad que una solución de movilidad eléctrica es perfecta para ser ofrecida tanto a particulares como dentro de las empresas, tanto para sus propias intervenciones como para los empleados. Este tipo de soluciones es verdad que tiene una barrera inicial de un precio algo más elevado, que junto con las ayudas se consigue rebajar y consigue pues que sea algo que podamos adquirir y que además, como todos sabemos, ¿quién puede comprar un coche que acelera a 200 kilómetros por 34.000 euros? Pues nadie.
comparamos con un Porsche, comparamos con un BMW y estamos adquiriendo un vehículo de alta gama por 34.000 euros, que acelera como uno de ellos. Entonces, que muchas veces no comparamos las prestaciones, nos quedamos simplemente con el precio, pero estamos comprando un coche que en cuanto a prestaciones de sensación y de movilidad es como un Porsche. Entonces, que seamos conscientes de que conducir un coche eléctrico, aparte de que es bueno para el medio ambiente, también es una sensación nueva y una experiencia para los usuarios. Esta experiencia incluso tiene ventajas para aquellos que trabajan en el ámbito laboral, como es la ausencia de ruidos y de vibraciones. Todos los taxistas que se están adhiriendo ahora mismo a la movilidad eléctrica, es una de las principales ventajas que dicen, oye, ya no me duele la espalda, oye, ya no oigo ruidos, ya no me duele la cabeza, no tengo que estar echando gasolina con el olor de la gasolinera todo el día, sino que ahora simplemente voy en mi coche tranquilamente con la música que me gusta y lo cargo en mi casa tranquilamente cuando llego. Y por tanto también es una capa de confort que a día de hoy no nos da la antigua movilidad, vamos a decir, la movilidad de combustión. Esto sumado al bajo precio, como comentaba, que pueden tener las empresas en cuanto a sus actividades, pues hace que la movilidad eléctrica sea una gran solución para la actividad empresarial e incluso también para la movilidad pesada. Los camiones, nosotros ya hemos instalado el primer cargador de 1 megavatio que te permite recorrer 450 kilómetros en una única carga y que, por tanto, ya por primera vez se adapta a los tiempos de manejo de un camionero estándar y que permite aunar la carga con sus paradas. Y, por tanto, por primera vez pues ya hemos conseguido que no sea un impedimento, sino que sea algo adaptado al día a día de todos ellos. Entonces, simplemente recalcar que tenemos que seguir haciendo hincapié, tenemos que ir quitando estas barreras, hay autonomía suficiente, los 35 coches más vendidos tienen más de 400 kilómetros de autonomía, es suficiente para nuestro día a día, para nuestras operaciones. Parar al de 400 kilómetros es algo lógico, todos estamos cansados y, por tanto, ya no es un impedimento, sino que es un extra del viaje y que además me va a permitir hacerlo sin ruido, sin vibraciones y sin malos olores y con una experiencia muy placentera. Entonces, simplemente hay que animar a la gente y que el mensaje se traslade y también a las empresas porque es algo que van a acabar apreciando los empleados. Eso que comentas del confort es muy importante y también lo transmiten los camioneros que usan camiones eléctricos, que dicen que es una experiencia que ya no hay marcha atrás. Una vez que los prueban, por el confort, por la falta de vibraciones, es muy importante ese aspecto también. Carolina, sí. Por parte de Cabify, la verdad que me encanta escuchar tantos beneficios, además que, por ejemplo, pues claro, no había pensado, ¿no?, en lo bien que se puede sentir un conductor con un vehículo eléctrico, pero nosotros como compañía íbamos comprometidos con la movilidad sostenible, con la movilidad desde hace pues prácticamente una década. Desde 2016 empezamos ya a impulsar pilotos y demás, y desde 2018 somos una compañía pues con toda nuestra, compensando toda nuestra huella, y ahora estamos ya además muy avanzados también en la implantación de vehículos cero y vehículos eco. Me gustaría recalcar un punto, y es hablar de las flotas, ¿no? Nosotros al final trabajamos con flotas y las flotas tienen otro beneficio en materia de movilidad sostenible, y es que un vehículo, un taxi mencionabas, un VTC, recorre de media al día unos 250 kilómetros y un particular recorre unos 30 kilómetros. Esto nos lleva a que un vehículo particular, de flota compense alrededor de unas 10 veces más emisiones que un vehículo particular, con lo cual, bueno, pues es un salto importante también de cara a esa apuesta, ¿no?, por la movilidad y por seguir desarrollando en esa dirección. Y luego creo que hay 3 retos. Uno que sería la parte de ayudas, acceso a la financiación. Cabify, Vector, nuestra flota, fue la compañía que el año pasado va a recibir más dinero de las ayudas del año pasado de los planes MOVES, con lo cual los conocemos muy bien y nos han ayudado mucho. Y, desde luego, lo que vemos de la experiencia es que hace falta, bueno, pues agilizar ciertos aspectos burocráticos, sobre todo para los particulares, ¿no?, que pues quizá no tengan esos accesos a financiaciones y demás. Y también, bueno, pues la parte de que haya más. Siempre mencionaban antes, queda mucho, pero desde luego que si hubiese más y si fuese más accesible, creo que de alguna forma bueno, pues sería más sencillo. Y luego creo que la parte de infraestructura también es esencial. Infraestructura en 2 puntos. Comentabas, María, cómo está. Creo que hay aspectos a mejorar. Por ejemplo, en Madrid
hay una cobertura bastante amplia. Pero cuando salimos de Madrid, yo soy de Burgos y es cierto que cuando voy a Burgos, pues encontrar allí también tengo vehículo eléctrico, aparte de usar mucho Cabify. Cuando voy a Burgos, pues me cuesta encontrar, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay falta de garajes en Madrid, por ejemplo, que el 50% de los vehículos duermen fuera de un garaje, no tienen dónde enchufar, entonces necesitan, ¿no?, esta carga y demás. Y creo que en los parkings públicos, por ejemplo, no se está cumpliendo del todo la normativa, con lo cual, bueno, pues avanzar en esa dirección creo que también sería de ayuda. Y también respecto a la infraestructura, creo que aquí aportarás tú mucho en la parte de conectar, ¿no?, toda la información y que sea visible para que sea más sencillo acceder a esa carga y poder fomentarlo. Muchas gracias. Pierre. Bueno, muchas gracias primero por organizar este evento, a todo el equipo del diario. Estoy muy contento de representar a Electra aquí. Igual un segundo para presentar por Electra. favor. No sé si todo el mundo nos conoce. Electra somos un operador de recarga ultra rápida, es decir, que proponemos cargadores de más de 100 kW hasta 400 kW. Existimos desde 4 años. Empezamos desde Francia y ahora estamos presentes en 10 países en Europa, hasta Alemania, Holanda, Suiza, Austria, y llevamos 1 año y medio aquí en España. Entonces montamos electrolineras, hub de recarga con entre 6 y 40 puntos de recarga ultra rápidos. Y hoy en día tenemos 350 hubs en Europa, que son entre 2.000 y 2.500 puntos de recarga. Y muy interesante, me gustaría comentar un poco lo que dijiste, María, sobre la red, ¿no?, de infraestructura que tenemos hoy. Y hablaste de los 37.000, ¿no?, puntos de recarga que son live hoy en España. Y hablando de si es suficiente o no, yo creo que hoy en cantidad igual es suficiente por, desafortunadamente, lo poco de coches eléctricos que tenemos hoy en España, que tenemos un 5%, ¿no?, de las matrículas nuevas en 2024 que son puros eléctricos. Entonces, igual en cantidad sí que es suficiente, pero lo que pensamos nosotros operadores es que en términos de calidad, desafortunadamente, todavía no lo es. Y cuando hablo de calidad, hablo de la potencia que propones al usuario final y de la fiabilidad de tus puntos de recarga. Y cuando ves estos 37.000 puntos de recarga, menos de 5% te proponen una potencia de más de 100 kW. Es decir, que la gran mayoría de los puntos de recarga que encontramos en España son de 7, 22 kW, te vas a cargar en 2, 3, 4 horas. Lo que pensamos, y es lo que hacemos 100% en Electra, es que si no tienes el suerte de tener un propio cargador en tu garaje o en tu oficina, ¿qué pasa en los países más avanzados, como Noruega, como China? Pues la gente busca rapidez. Pensamos que pasa en nuestro sector un poco lo que pasó en Internet, que empezaste con 2G, 3G, 4G, luego fibra, y al final es un poco un paso hacia la potencia y la velocidad. Entonces, aquí estamos para intentar, bueno, instalar puntos que son fiables, que funcionan a más de 95%, y también que te cargan en esta frontera un poco psicológica de menos de 15 minutos, que es lo que pensamos busca un poco el usuario. Y sobre esto espero que lo hablaremos después, pero es verdad que es un poco un síndrome del huevo y de la gallina entre la red de infraestructura que propones y la penetración del vehículo eléctrico. Es decir, que si no tienes una infraestructura fiable, rápida, la gente tiene miedo en comprar su coche eléctrico, y al revés, si no tenemos coches eléctricos masivamente en el país, para nosotros como operador es difícil encontrar un modelo que sea sano y que sea rentable. Entonces la idea es realmente fomentar los dos de manera simultánea, pero creo que soy positivo como tú y de hecho creemos muchísimo en España y en el país, que Electra estamos invirtiendo 100 millones de euros solo para España, y creo que vamos en el buen sentido, pero hay que acelerar y espero que hablaremos de cómo acelerarlo. Vale, muy bien, muchas gracias. De hecho, te has adelantado a una de las preguntas que te quería hacer, pero en cualquier caso, bueno, María ha comentado efectivamente, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tiene el objetivo, ahora revisado al alza, de tener para el 2030 5,5 millones de vehículos eléctricos. La mayoría son ligeros, aunque eso incluye también otro tipo de vehículos eléctricos, pesados, etcétera. Motos y también incluso otro tipo de vehículos, pero a ver, hay un problema y hemos empezado a verlo un poco, ¿no? Y se ha comentado, ¿no?, que lo has comentado, que el porcentaje de matriculación de vehículos eléctricos en España no está creciendo al ritmo previsto, y si nos fijamos en Portugal, nuestro país vecino, tiene el triple
el porcentaje de matriculación es el triple. Y ahí no se puede decir que es porque tienen más poder adquisitivo los portugueses que los españoles, andaremos igual, pero algo está fallando en España, ¿no? Entonces, me gustaría que entráramos ahora en esta siguiente ronda de preguntas. Tengo muchas preguntas, pero sí que habría que intentar analizar qué es lo que está fallando, ¿no? Entonces, Pierre, te quería preguntar eso, si en primer lugar crees, bueno, tú lo has dicho ya, quizá ya no lo tengas que comentar, pensaba eso, porque hay algún debate sobre que es necesario tener primero una infraestructura de recarga desplegada, fiable, etcétera, para luego poder lograr que se vendan de una forma mucho más masiva los coches. Eso es un tema que luego, cuando hablemos de transporte pesado, creo que eso es una condición importante, necesaria, el transporte pesado, pero para el transporte ligero, para los vehículos ligeros, ¿crees que es importante eso o no es necesario? Porque, como ya ha dicho también María, hay 37.000 puntos de recarga. En fin, ¿qué problema hay con respecto a la situación? Sí. Y luego, por otro lado, ¿cuáles son las trabas, si puedes incidir en eso? Aunque luego os invito a todos a intervenir si creéis que hay que complementar un poco para hacerlo más dinámico. ¿Cuáles son las trabas de índole regulatoria y administrativa que hay que superar para asegurar que el despliegue de la red de recarga de vehículos ligeros, en este caso luego hablaremos de los pesados, se hace de una manera rápida y eficiente? Sí. Bueno, gracias por primero comentar la enorme diferencia que hay entre algunos países en Europa en el tema del despliegue de la red de recarga. Y para mí me parece loco, hay muchísimo que mejorar y no es normal que un país como Portugal, que está vecino a España, tenemos 20% de ventas que son puros eléctricos y hoy en España todavía son 5%. Es decir, que hoy en España 95% de la gente no compra un coche puro eléctrico. Es que hay algo que solucionar y creo que hay muchísimo que mejorar en la colaboración entre los diferentes países. Lo bueno es que Electra podemos un poco observar las best practices, ¿no?, de un país al otro, porque estamos en 10 países y creo que eso vamos a trabajarlo mucho también con AEDIB, de compartir las best practices de un país al otro, porque hay muchísimo que duplicar. Y luego, para saber si es mejor tener antes una infraestructura para después vender, creo que es muy simultáneo. De hecho, el progreso en los dos y que hay que desbloquear para ambos lados. Primero, para la penetración del vehículo eléctrico. Nosotros en Electra creemos mucho en dos tendencias que pueden acelerar muchísimo esta penetración. Primero, las flotas. Y cuando hablamos de flotas profesionales, no solo, obviamente, VTC, taxi, coches de alquiler, sino también los coches que las empresas meten a disposición de sus propios empleados en oficinas. En Bélgica ha sido increíble. Hoy se venden 40% de coches puros eléctricos en Bélgica y desde la semana pasada es la primera vez en la historia del país que se compran más coches puros eléctricos, no hablo de los híbridos enchufables, que vehículos de combustión, a 40%. Y en Bélgica lo que pasó es que pasó muchísimo justo por las flotas, es que las compañías masivamente han electrificado sus flotas para proponerlo a sus empleados. Entonces, este primer punto ayuda muchísimo y creo que lo podríamos acelerar aquí en España. Y segundo, creo que lo hablaremos después, pero las subvenciones, obviamente, al usuario final, el leasing social, eso es algo que pasó en Francia. En 6 semanas se han vendido 50.000 coches a gente con pocos medios, gracias a este leasing social de 100 euros al mes. Tienes acceso a un coche puro eléctrico, porque obviamente hablamos de la infraestructura, pero el segundo freno importante es el precio, que todavía hay un poco de diferencia, aunque eso va mejorando. Y luego, para la segunda parte, que es cómo fomentar y cómo ayudar a los operadores que quieren invertir, a desplegar su red de recarga, es mucho, pero eso no es una sorpresa, un tema de simplificar los trámites. Y cuando hablabas de Portugal, en Portugal es más como 9-12 meses para desplegar una estación, desde el momento que firmas tu contrato hasta que lo abres al público. En media alta tensión aquí en España nos toca más 18-24 meses. Y eso es un tema para los operadores. Entonces, simplificar trámites con el Ministerio de Industria, con Ayuntamiento, con carreteras, con las distribuidoras, y podremos entrar en los detalles, pero hay un montón de soluciones fáciles, realmente fáciles de aplicar. El silencio administrativo positivo y no negativo, es decir, que has hecho tus trámites, no pasa nada después de 12 meses, no tienes respuesta, pues en Francia lo aplican, eso significa que ya puedes desplegar. Y es un ejemplo entre otros, pero sí que eso puede ayudar. Bien, con respecto al leasing social, luego también, si queréis alguno también, si lo conocéis, realmente es un programa muy interesante que ha permitido el acceso a vehículos eléctricos por muy bajo coste a familias de tipo de ingresos bajos y medios, y es una manera de incrementar
la adopción de vehículos eléctricos entre la población, y esto es algo que también, no sé si lo queréis comentar luego, ahora os haré preguntas en concreto a los demás, pero existe esa posibilidad de introducir esta medida dentro del Plan Social para el Clima, que se tiene que elaborar por parte de los países para hacer frente al reglamento sobre el Fondo Social para el Clima, ya que sabéis que en el 2027 habrá un incremento de los costes del combustible porque el transporte terrestre se ha incluido en el sistema de comercio de emisiones, en lo que se llama el ETS2. Entonces, esto sería una posible fórmula, y luego, si queréis, los demás también podéis comentar. Yo quería preguntar a Ainhoa, bueno, ya se ha hablado, o sea, ¿cuál es la situación real de la red de recarga para vehículo eléctrico ligero en España? También sobre las trabas, si podéis complementar también desde vuestro punto de vista ese tema. Y, bueno, básicamente, ya digo, complementaros un poco, porque el tema al final va a rondar mucho sobre las trabas administrativas y regulatorias que hay para poder tener una red de recarga adecuada. Y también otras cuestiones como, digamos, la reforma, las posibles medidas de tipo fiscal que se podrían implementar para que esto pudiera avanzar. Luego quería hacer a Carolina unas preguntas sobre el tema de las empresas, pero si quieres, Ainhoa, puedes incidir un poco en ese tema. Sí, un poco como lo que comentaba, para que os hagáis una idea. Como bien comentaba, el plazo medio para instalar una electrolinera de media tensión es de 18 a 24 meses. Pero ¿cuántos imagináis que cuesta hacer la obra física? La obra física es un mes. Es decir, lo que es construirlo es un mes. Todo el resto son permisos. Ahí es donde se nos va el tiempo. No cuesta construirlo, sino que cuesta conseguir todos los permisos que necesitamos para hacerlo. Y es ahí donde tenemos que hacer hincapié y donde debemos mejorar. Es verdad que desde el Ministerio se han tomado algunas acciones, como es la declaración responsable, que es un medio que antes nos obligaban a tener una licencia y que ahora te permite, mediante una declaración, poder comenzar la obra, pero no es suficiente, porque no ha sido una medida adoptada de forma global en todo el territorio español, sino que hay algunas comunidades y ayuntamientos que no la están adoptando como tal, y también porque nos simplifica una parte, pero tenemos todo el resto de licencias del resto de ministerios que aún siguen en esos tiempos que estamos indicando. Entonces, lo que necesitamos es poder simplificarlo y también poder uniformizarlo en todas las comunidades autónomas, de forma que sea mucho más sencillo y estandarizable para los operadores, pues poder optimizar todo este proceso y poder disponer de esta infraestructura cuanto antes. No obstante, es verdad que España se está avanzando y que ya tenemos una red lo suficientemente buena para poder seguir aumentando la venta de vehículos eléctricos sin que esto suponga un problema. Como han comentado en el anterior foro, a día de hoy solo se usa un 6% esta infraestructura, por lo tanto tenemos un 94% de inactividad, en el que todavía hay un hueco tremendo para meter puntos de recarga. También para que os hagáis una idea de cómo combina el despliegue de pública con el resto, instalarte un punto de recarga en tu hogar es una semana. Entonces, una semana te cuesta en tu hogar, unos meses en la empresa, porque no te hace falta tantas licencias, colocarlo en una empresa lo tienes en meses. Y en la pública estamos hablando de más de años, es 1 año y medio, 2 años. Entonces, esa es la diferencia. Y también aquí está el valor de las empresas. El poder ofrecer infraestructura de recarga en las empresas va a fomentar el uso de la movilidad eléctrica. En general, para todos los ciudadanos, que nos va a permitir mejorar el centro de nuestras ciudades, que no tengamos tantos agentes contaminantes y que todos vivamos mejor a la larga. Entonces, las empresas pueden ayudar porque pueden dotar de infraestructura necesaria y además ofrecer un beneficio social a sus empleados, que está siendo muy apreciado. Nosotros hemos desplegado ya más de 40.000 puntos de recarga en hogares y en empresas y estamos viendo que es algo que los empleados están apreciando y de hecho están demandando. Y por tanto tienen un valor y una tarea muy importante las empresas de poder complementar en este cambio que estamos llevando a cabo. Como otra de las medidas que también comentaban, es verdad, las subvenciones. Y comentaban el caso de Portugal. Y el caso de Portugal, cuando tú miras las ventas, la gran mayoría de ventas que se comenzaron a hacer en el 2019 y 2020 fueron de flotas, no de particulares. ¿Por qué? Porque hubo una reducción de IVA. No se aplicaba el IVA en la compra de estos vehículos por estas empresas. Y ahí fue donde despegó. Donde de verdad despegaron las ventas en Portugal fue en el momento en que las flotas se metieron en este mundo
y apostaron por ello. Y eso conllevó a todo el sector, porque ya cuando ves a tu vecino con un coche, le preguntas, oye, ¿qué tal? Y el feedback es positivo y, por tanto, tú te animas. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro vecino tenga y que mi empresa vea el cargador. Con eso conseguiremos que la gente se anime a adquirirlo y que logremos ese objetivo que es tan ambicioso, que va a ser complicado, pero bueno, al menos poder acercarnos y poder decir que lo hemos intentado. Gracias, Ainhoa. Para Carolina, yo quería preguntarte, porque has comentado antes también con respecto al tema de las empresas, ¿cuál es, desde tu punto de vista, para los planes de movilidad de las empresas, cómo se puede fomentar una movilidad corporativa cero emisiones? Y luego, como sabrás, el proyecto de ley de movilidad sostenible, que ahora está, te digo, en tramitación parlamentaria, pero uno de los artículos incluye la obligación de hacer planes de movilidad sostenible para los grandes centros de actividad. Yo quería preguntarte cómo valoráis introducir una obligación para que las empresas incorporen sus flotas de forma progresiva y calendarizada vehículos cero emisiones con el fin de acelerar la transición a la electromovilidad. Porque hay una cosa muy importante y en todo el tema de renting, por ejemplo, y en eso las empresas tienen un papel muy importante, esto permitiría, debido a la dinámica del renting, que se pudieran poner en el mercado vehículos eléctricos en muy buenas condiciones, pero en el mercado de segunda mano, de tal manera que eso facilitaría mucho la compra de estos vehículos para gente de menos ingresos. Pues mira, este punto la verdad que nos parece una idea buenísima, pero hay que tener en cuenta que si te pones a pensar, ¿no? 1000 coches eléctricos ocupan espacio público lo mismo que 1000 coches de combustión. Y al final el problema del tráfico, el problema no se soluciona, ¿no? El problema de aparcamiento y todas las otras derivadas que encontramos en las ciudades muchas veces. Entonces creo que también hay que cambiar un poco la forma de pensar y buscar las alternativas. Para nosotros, tanto para empresas que tienen que desarrollar sus planes de movilidad como para el propio ciudadano, creo que el transporte público colectivo tiene que ser la columna vertebral, ¿no? De las ciudades. Tienen que tener un buen transporte público colectivo que permita mover a la mayoría de la gente. Y luego tiene que existir, desde nuestro punto de vista, bueno, pues ese transporte público discrecional, que serían, por ejemplo, VTCs o taxis, que te permite bueno, pues facilitar el acceso a zonas a las que el transporte público no llega, incrementar la accesibilidad de una forma más personalizada. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para empresas una alternativa que se llama Grouping, donde vas recogiendo a personas y lo que te permite ahorrar un montón de tiempo, porque si tú piensas en el tiempo que usas o en tu vehículo particular o en transporte público para ir al trabajo, al final si le añades no solo el atasco y el tiempo de traslado, sino el previo de ir hasta el coche y luego desde el coche hasta el trabajo o desde el transporte público, ¿no? Al final una ruta que te organice tu empresa y te vaya recogiendo, pues es una solución bastante eficiente, ¿no? En términos de coste y en términos también de, por supuesto, ecológicos, ¿no? Y es que nosotros además defendemos, o sea, por eso que precisamente que la movilidad no solo tiene que ser limpia, sino que tiene que ser sana. Si piensas en el vehículo particular, que bueno, pues es lo que al final en muchas ciudades también, si te sales de Madrid, pasa mucho más, que las personas utilizan mucho más el vehículo particular. El vehículo particular suele pasar un 5% de su tiempo siendo utilizado y el otro 95% está aparcado. Y de ese 5% además que lo está utilizando, el 3% está buscando aparcamiento. Entonces, es muy poquito tiempo para un vehículo. Gracias a la tecnología te permite incrementar el uso del vehículo, ¿no? Y si es un vehículo compartido, como un VTC o un taxi, bueno, pues puedes incrementar ese uso hasta un 60% aproximadamente estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, eso te permite, bueno, pues que de alguna forma ya estés teniendo un impacto bastante positivo. Y luego creo que las medidas que las empresas además podrían tener, porque creo que son un elemento clave de cara a esta transformación, bueno, pues creo que esa parte de transporte público colectivo y transporte público discrecional creo que es muy importante, el poder incluir incentivos al uso de ambos. Y luego creo que también, bueno, pues el incentivar la movilidad cero, decías, oye, pues que se proporcione también incentivos, ¿no? Para que se pueda
o adquirir vehículos sostenibles o se pueda eléctricos o híbridos enchufables en su defecto, ¿no? O que se pueda también de alguna forma facilitar alternativas compartidas como esta que explicaba que nosotros ofrecemos. Y luego, por último, pues los concursos públicos creo que también tienen un rol clave, ¿no? Y aquí hablo de empresa pública, que también incluyan, ¿no?, la opción bueno, pues de que los VTC, los taxis puedan participar en esos concursos y que además se busque de alguna forma incentivar o que dé más puntos el incorporar flotas eléctricas como parte de esos concursos, ¿no?, dentro de tu licitación. Entonces, al final, bueno, pues si estamos buscando, ¿no?, hay que ser un poco coherentes, si estás por una parte promoviendo la sostenibilidad y por otra el transporte, tendría que confluir todo cuando también organizas un concurso público para movilidad de determinados organismos, ¿no? Entonces, para nosotros ahí el incluir bueno, pues esas ayudas o que de alguna forma incentive, ¿no?, o dé más puntos el tener flotas eléctricas en esas propuestas, creo que también sería una solución válida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de tercio ahora para pensar un poco en el vehículo pesado. Quería empezar contigo, María. Bueno, hay muchos estudios y, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía o el International Transport Forum de la OCDE, que es un organismo. Bueno, el International Transport Forum es un organismo vinculado a la OCDE, en el que participan todos los países, es un organismo intergubernamental y han presentado informes muy interesantes demostrando que el camión eléctrico es pues la mejor opción. Es una opción totalmente viable desde el punto de vista tecnológico y desde el coste total de propiedad, del que se ha hablado antes. Y, bueno, sin embargo, hay por ahí todavía opiniones que dicen que el transporte pesado no es un sector que se pueda descarbonizar mediante la electrificación directa de forma fácil. ¿Qué opináis desde ADIVE en este sentido? Y luego también, la misma pregunta que hemos hecho para el vehículo ligero, quería preguntarte también cuáles serían para el vehículo pesado las trabas de índole regulatoria y administrativa. Hay muchos otros aspectos que tocar, que luego tocaremos también con Juan Pedro, pero aquí hay una especificidad, hay una situación específica para el transporte pesado, que hay una serie de trabas que también me gustaría que comentaras, las dos cosas que te he comentado. Pues muy bien. Nosotros en AEDIVE, bueno, apostamos por la movilidad eléctrica amplia, ¿no? Por supuesto, a vehículo ligero y vehículo pesado. Y además no podemos perder el contexto del reglamento AFIR, de la Directiva de Combustibles Alternativos, que lo que hace es que obliga a todos los Estados miembros a ese despliegue de infraestructura para el vehículo pesado y la introducción, ¿no?, la incorporación del vehículo pesado eléctrico. Entonces, en ese paraguas, nosotros, por supuesto, apostamos, creemos que además hay buenas prácticas en diferentes empresas, que puedo decirlo, Alimerca, Disfrimur, que son empresas que ya tienen dentro de sus flotas, tienen vehículos eléctricos de distribución y vehículos eléctricos pesados. Y además podéis verles, o sea, participan en muchos foros y ellos en su experiencia efectivamente animan a que sea una realidad, que sean valientes las empresas para acometer estas inversiones en vehículos eléctricos. Por la parte de fabricantes, la buena noticia es que todos los fabricantes están ya fabricando vehículos eléctricos pesados. Antes, acordaros, había una incertidumbre que si el vehículo pesado, hidrógeno, eléctrico, yo creo que esta batalla, sin juzgar nada, creo que el eléctrico tiene su hueco y tiene su futuro. Retos que tenemos, pues no son muy distintos al vehículo ligero. Incluso me atrevería a decir que lo que hablábamos hace 5 años del vehículo ligero, pues lo tenemos que hablar para el vehículo pesado. ¿Qué se necesita? No hemos hablado aquí, hemos dicho la infraestructura necesaria para el vehículo eléctrico en general. El vehículo pesado necesita una potencia de la red de distribución con mucha potencia, ¿vale? Entonces, esta red de distribución no está hoy por hoy actualizada y las empresas de distribución lo que dicen es que tienen que hacer refuerzos de red y refuerzos de esa red de distribución. ¿Esto qué significa? Que se necesita apostar y invertir en esas redes. La red de distribución, las empresas distribuidoras tienen sus retribuciones reguladas administrativamente y invierten siempre y cuando
tienen autorizada las inversiones. Se está pidiendo, además, en el ámbito europeo, la anticipación de esas inversiones reales para que efectivamente las empresas distribuidoras puedan atender la demanda de los operadores de transporte, que además ahora, comentaba Pierre, que es de alta potencia, pero imaginaros, ya estamos hablando mayor de 1 megavatio. Nos decía Ainhoa que ya hay, pero necesitamos 3 megavatios, entonces necesitamos desarrollar esas plataformas, esos nodos logísticos para efectivamente a ese transporte ofrecerles esa infraestructura necesaria para que puedan a lo largo de sus trayectos, con lo cual damos la bienvenida también al Ministerio de Transporte, que nos presentó en el GETIRB, en la última reunión, unas licitaciones, unos proyectos pilotos de 8 ubicaciones que, bueno, yo creo que ya 10 ubicaciones, pues buena noticia. 10 ubicaciones en nodos logísticos en los que ellos van a apostar porque, bueno, pues supongo que que se vea que la ruta, ¿no?, que sea una ruta mayoritaria donde pasan los camiones. Bueno, yo eso te lo dejo para que luego lo desarrolles, pero no cabe duda que necesitamos eso, necesitamos refuerzos de red, necesitamos esa red de distribución y luego nuestros operadores, ¿no?, los operadores que valientemente están invirtiendo, vienen a España, ven que hay muchas posibilidades, esa es la buena noticia, y instamos al Gobierno pues, que estas medidas y esta regulación, esta agilización administrativa sea una realidad, porque verdaderamente yo creo que hay, me atrevo a decir, apetito inversor, o sea, que se ven posibilidades en España. No dejemos que esas inversiones se nos vayan a otros países porque no haya una firmeza por parte del Gobierno de impulsar. Y luego, déjame un minuto, ¿qué otros retos se tienen, ¿no? El vehículo, el camión, ahí el precio, yo ya no me atrevo a decir, pero es significativamente superior el precio del camión al precio del camión eléctrico frente al camión de diésel. Incluso todavía hay ayudas al achatarramiento para el diésel. Entonces, si efectivamente nos coordinamos, aunamos y queremos impulsar esa movilidad sostenible, pues tiene que tener ayudas firmes el vehículo pesado, agilización, recibir las ayudas en el momento de la adquisición, reducción de impuestos, el impuesto de circulación, reducción del IVA, en fin, toda una batería de medidas que además estamos muy expectantes a que haya un nuevo paquete de medidas de impulso a la movilidad eléctrica antes de final de año. El 2025 tenemos que empezarlo con una proyección de que efectivamente estas matriculaciones y este futuro pues va a ser mejor. Pues son cosas que quería preguntarte a Juan Pedro, ahora tu turno. Evidentemente lo que nos comentan en los grupos de discusión que tenemos sobre transporte pesado, en alguno de ellos que está el Ministerio de Transporte también, lo que se nos dice es que el sector dice, nosotros nos encantaría ir a movilidad eléctrica, pero por un lado necesitamos que la infraestructura esté lista, porque lo que no puede arriesgarse un camionero cuando va a hacer un transporte de larga distancia es que es retirado por la carretera, ¿no? Por eso decíamos antes que en este caso concreto, el transporte pesado sí que hay que anticipar la infraestructura de recarga. Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Consideras que el Gobierno debe anticipar en la planificación la necesidad de la red de distribución eléctrica para asegurar que estará lista a tiempo la potencia eléctrica necesaria para alimentar esa red de recarga y además también teniendo en cuenta los requisitos que tenemos que cumplir con el reglamento AFIR para vehículos pesados? Y luego, en relación a lo que decía María, ¿cómo debe ser una política eficaz de subvenciones a la compra de un camión eléctrico que priorice, yo creo, es importante, a los camioneros autónomos y las micropymes o pymes pequeñas, porque estos son los que siempre dicen que, aunque les gustaría comprar un camión eléctrico, no pueden hacer frente a ese coste inicial superior, aunque el Gobierno está dando ayudas importantes, pero claro, no saben si realmente esa ayuda les va a llegar a tiempo, cuándo le va a llegar, en qué cantidad, si se la van a dar o no, y entonces no pueden arriesgarse a hacer esa inversión. Sí, bueno,
yendo al principio, a lo primero que has comentado, que son los retos del camión, pero yo creo que los pondría en toda la movilidad eléctrica que habéis venido comentando. El reto es común y también lo han comentado los otros colegas, ¿no? Es decir, ahora se ve como una especie, un estancamiento en las matriculaciones, pero lo que nosotros creemos es porque se ha logrado la cobertura de lo que la movilidad eléctrica hasta ahora proveía, que era la movilidad urbana y metropolitana. Realmente yo creo que los compradores potenciales compradores de vehículo eléctrico son ciudadanos con desplazamientos cortos, diarios, ¿no? Una movilidad de agitación que llamamos, y con una prioridad de carga privada. Eso es evidente, ¿no? Realmente hay un despliegue de, no sé, 30 y pico mil, ¿no? Pero con unos usos muy bajos. Realmente el que es usuario de vehículo eléctrico, la realidad es esa. Tiene unos usos de un 6, de un 5, estamos hablando, realmente no hay un montón de gente allí cargando y es porque la cultura la dinámica que se lleva es esa. ¿Por qué está ese estancamiento? Porque el siguiente paso es que ese vehículo, ese modo de movilidad te permita toda la movilidad que tú necesitas, y es la movilidad de largo recorrido también, ¿no? No puedes tener un vehículo para desplazarte a una movilidad diaria y tener que recurrir a otro medio para poder hacer un viaje más largo, ¿no? Yo creo que esto estaremos todos de acuerdo en que la falla realmente está en la movilidad de largo recorrido y la recarga, puede haber un gran número de puntos de recarga, pero no hay una potencia suficiente, no hay una certidumbre ante ese viaje que afrontas de poder, y eso el camión, si lo tiene el camionero, o sea, lo tiene el vehículo privado, pues imagínate el camionero, ¿no? Eso es evidente. El esquema y la política que hay actual de la promoción por parte de la iniciativa privada, creemos que es bueno y así se ha decidido, se está potenciando, financiando en todo lo posible. Hay unas trabas regulatorias importantes en materia de permisos, eso es indudable y lo compartimos. Se está trabajando intensamente también en intentar reducirlo. La verdad que la estructura interadministrativa de nuestro país es muy compleja y cada actor pues va tomando unas decisiones. Realmente yo creo que esa labor de tutela, a lo mejor, ¿no?, que se podría hacer, pues los que son las administraciones más comprometidas adoptan las mejores prácticas y otras administraciones pues no. Entonces depende de dónde caigas, tienes más o menos problemas. Por nuestra parte, también éramos uno de los problemas de esa cadena y lo reconocemos, ¿no? Y desde que ya en GETIRBE a cada uno nos pusieron nuestros deberes, pues estábamos en plazos de 12 meses para autorizar en una estación de servicio colocar un punto de recarga, nosotros solo como carreteras, desde un punto de vista de seguridad vial, ¿no? Es decir, el titular decía, ahora voy a poner aquí un punto de recarga. Pues ya estamos en 2-3 meses, es decir, nosotros estamos agilizando mucho ese asunto, pero es verdad que si acumulas todos los actores, pues el problema persiste y es indudable que eso, pues bueno, hay que seguir atacándolo y creo que ahí solo se os puede dar la razón y colaborar, oye, con el sector y dentro de GETIRBE seguir siendo insistentes porque, yo creo que el tema de las redes de transporte y la distribución eléctrica es el cuello o lo mollar de este asunto, ¿no? Que luego ya una vez que tú logras ubicarte, pues no tienes una reserva de capacidad garantizada hasta que no pasa un año y pico. O sea, los problemas son importantes, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto que tú lo habías... el camión afronta lo mismo, pero hablando de mayor potencia, ¿no? Pero el que quiere meterse en una inversión de determinados itinerarios, electrificarlos en su flota o dentro de su cadena de distribución, pues tiene que tener una certidumbre de saber dónde puede parar y sobre todo que si paro ahí, puedo cargar. Y si cargo ahí, ¿en cuánto tiempo cargo? Esa es la clave. Y ahí está la potencia, porque si no, no es una movilidad atractiva que lo comentabas, ¿no? Nosotros nos tenemos que equipararlo con una carga de combustible, que tú paras ahí, sabes que no estás más de 15-20 minutos, como mucho, porque si no, no será competitivo y será muy difícil que esas ventas, esas matriculaciones suban. Porque creo, insisto, en que la movilidad urbana y metropolitana ya está empezando a cubrirse, ¿no? Es decir, el usuario que necesita irse a otro lado también tiene que hacerlo con su coche eléctrico. Y ahí estamos todos, la iniciativa privada y la administración. En ese punto sí que nosotros desde el Ministerio veíamos una necesidad y escuchando siempre al sector, pues lo que quisimos no era lanzar una línea nueva, sino sufrir y intentar desbloquear, decir, oye, es el promotor que está sufriendo para poder lograr poner una estación de servicio en condiciones, eléctrica, con potencia, etcétera, en un punto que haya tráfico, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es sacar un programa piloto
de 10 estaciones de servicio 100% eléctricas para vehículo ligero y vehículo pesado en puntos de la red transeuropea básica, con unos tráficos concretos en los que esté disponible el terreno, los accesos a la autovía, que no haya tramitación ambiental y la disponibilidad eléctrica. Y ahí está el problema. Entonces nosotros también estamos yendo como cliente ¿no? Y es verdad que es diferente, ¿no? Te reciben al final de otra manera y lo que estamos intentando es abrir ese camino, decir, oiga, es que esto es un problema. Bueno, pues tiene buena pinta, el sector privado ya lo lleva haciendo mucho tiempo y tiene desplegados sus áreas, por decirlo, pero bueno, sí que el Estado quiere tener unas áreas de referencia en las que, bueno, pues podamos sobre todo ser palanca de cambio también en el procedimiento, ¿no? No es solo decir, oye, hemos instalado como Estado unas áreas de servicio que se van a concesionar igual que el resto, etcétera, X años, y ahí garantizado, tú verás una señal y sabrás que ahí vas a poder cargar, sino que la propia administración que está involucrada en esto, todos los pasos, seamos nosotros su cliente. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que les vayamos poniendo también de frente la problemática. Y la estamos teniendo, ¿eh? Estamos teniendo también los problemas. Pues, bueno, pues eso, sobre todo la reserva de capacidad, la obra que te implica, ¿no? Todo el tema de acometidas, la legalización con industria de la autonomía que toque. O sea, que es un problema importante, pero yo creo que bueno, se está siendo proactivo y esperemos. Bueno, por eso que empezaba con un mensaje positivo, de esperanza, ¿no? Yo creo que no estamos parados viendo cómo el tema funciona, ¿no? Que estamos metidos en la arena y ya sabéis que en lo que podemos pues colaboramos. Y en estos proyectos que has comentado, estos 10 licitaciones, ¿de qué potencia estáis hablando? Porque claro, el problema que vemos para el transporte pesado es que, claro, tienen 45 minutos para descansar, por obligación cada 4 horas tienen que descansar hasta 45 minutos, se puede encontrar un camionero, que hay otro camión o muchos camiones cargando, necesitamos puntos con mucha potencia disponible y claro, con cargadores, tú comentabas antes, Ainhoa, de 1 megavatio, hay incluso estándares que se están desarrollando de más megavatios, a lo mejor también podéis intervenir en ese sentido. ¿La potencia que está prevista va a ser importante? Lo que se está trabajando ¿Con cargadores de alta potencia? Claro, es en que en los puntos de los corredores donde queremos instalarnos tengamos disponibilidades de 2, 3 megavatios por margen de autovía también, que eso es importante para que tú puedas, bueno, pues que sea una carga fácil. Sí que se plantea de carga ultra rápida tanto para ligeros como para pesados, con 300 kilovatios por disponible y 350 para pesados. Lo que sí que se está estudiando es que en el modelo de concesión sea ampliable según la tecnología del vehículo pesado crezca. Eso es importante. Creemos que ha de ser flexible porque ahora, si el año que viene lanzas esto, realmente puede no ser atractivo tener un pool muy grande de carga para vehículo pesado y de estacionamiento, porque también se está dimensionando un área de servicio, que haya descanso, que sea un área de descanso protegida, los servicios básicos del profesional que los tenga cubiertos, es decir, que sea un sitio, bueno, pues referencia en algunos puntos. Pero sí que se está pensando en carga ultra rápida, pero saliendo al principio más limitado en número de slots, pero ampliable. Es decir, que si esto es una concesión a 20 años, la tecnología va a cambiar. El 10º año podrá el concesionario decir, oye, esto hay que ampliarlo y el modelo será ese. Realmente la posición ahora es embrionaria, por decirlo de alguna manera. Realmente en el vehículo de mercancías no tenemos todavía una demanda consolidada de itinerarios, de empresas que ya hayan desplegado, se está empezando a mover. Pero sí que queremos ir con esa flexibilidad, es decir, que no sea esto al final que esté limitado, ¿no? Y que el que vaya a promover aquello diga, es que esto si cambia, me quedo con un punto ahí, un cojo, ¿no? Y lo que se va a hacer es decir, oye, pues habrá un mínimo pero luego tú podrás ampliar eso, ¿no? Además están ubicadas, o se está trabajando en ubicaciones que son itinerarios de largo recorrido, que sean orientado a la mercancía, claro. Pero ahora la realidad es que la situación es iniciática en el tema mercancías. Sí, ¿no? pero sí que... No hay un mercado consolidado con demanda, no ya, lo hay. Pero bueno, tenéis claro que hay esa que demanda hay que generarla crecerá. La tecnología crecerá y creemos también que la palanca de cambio es la infraestructura de recarga. Vale. Lo creemos. Muy bien.
Bueno, nos queda nada más que 1 minuto y pico y quería pediros, por favor, que de una forma muy breve hicierais una última intervención, no sé, viendo cómo veis el futuro al respecto, teniendo en cuenta también los objetivos que tiene marcado España, son ambiciosos, viendo cómo están las cosas. Un poquito, muy brevemente, un resumen final, un flash. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con el aspecto positivo y yo con lanzar, ¿no?, que creo que tenemos que tener una campaña de comunicación en el ámbito nacional que podamos trasladar los mensajes y las bondades de la movilidad eléctrica, que yo creo que se han hecho muchos esfuerzos, se dispone ya para viajar, yo en mi experiencia a largos recorridos sin ningún problema, y en cortos espacios de tiempo, porque las potencias ya efectivamente son cargas rápidas, lo que se está instalando ahora, y yo me quedaría con eso, campaña de comunicación en el ámbito nacional para animar y entusiasmar que la movilidad eléctrica pues es una alternativa fiable y quitar todos esos miedos e incertidumbres que se tienen. Gracias, María. Ainhoa. Yo similar un poco en línea y también por poner en valor esa red que ya lleva desplegada, que es verdad que red denota en alta potencia, estamos focalizando mucho en alta potencia, nosotros también vamos a invertir 1.000 millones de euros en desarrollar infraestructura solo de alta potencia que vamos a complementar con aquella de menor potencia, porque nosotros creemos que la movilidad eléctrica también ha de estar en nuestro día a día. Y cuando vayamos al supermercado, cuando vamos al cine, cuando vamos de compras, es un lugar idóneo para poder dejar tu coche cargando. En media hora vas a tener tu coche cargando y el precio que vas a pagar es un 25 y un 30% menor a aquel de una ultra rápida. Esto es debido a los costes de inversión de cada una de estas infraestructuras. Y por tanto creemos que hay cabida para todos y que podemos hacer una movilidad eléctrica adaptada a todos los usos y a todos los ámbitos. El hacer un viaje, el día a día, el ir a comer y poder cargar porque no me ha dado tiempo, etcétera. Entonces, España está preparada, España tiene infraestructura para todos estos usos y se va a seguir desplegando para todos ellos. Es verdad que la infraestructura de camiones, el Mega, va a ir llegando en los próximos meses porque los propios fabricantes de puntos de recarga están ultimándola ahora mismo, o sea que es tan nueva que siguen saliendo nuevos fabricantes cada día con esta tecnología y que iremos viendo en los próximos meses y años en nuestra red. Entonces, yo creo que todo el despliegue de infraestructura ultrarrápida irá llegando en los próximos meses, porque es una tecnología que nació hace 2 años y que con los plazos que tenemos iremos viendo que va creciendo y seguiremos también creciendo en infraestructura de menor potencia porque en nuestro día a día nos va a hacer falta. Muchas gracias, Carolina. Pues yo me uno también a la campaña de comunicación que pedía María. Creo que hace falta argumentos, ¿no? Creo que hace falta convencer a la gente que un autónomo, por ejemplo, sepa con un uso intensivo en 2 años ha rentabilizado completamente su coche. Bueno, pues que hay argumentos, ¿no?, que son muy positivos y que también nos dan seguridad, que creo que es otro componente que necesitamos. Creo que necesitamos seguridad en esos argumentos, seguridad jurídica también para que las compañías podamos seguir invirtiendo. Y luego también visión, porque al final estamos hablando de tiempos muy largos. Aunque los tiempos se acorten, siempre va a hacer falta trabajar la planificación con tiempo, ¿no? Las ciudades hay que reordenarlas de alguna forma y eso lleva mucho. Y ya por último también, bueno, pues decir que no solo es una cuestión de que haya más coches, sino que también les demos un mejor uso, ¿no? Y que seamos conscientes de que ese uso compartido pues siempre beneficia también a las ciudades y al ciudadano. Gracias, Carolina. Pierre. Sí, para acabar sobre una nota positiva también, yo diría que en España tenemos un potencial enorme en la electrificación porque la electricidad que tenemos aquí en España es limpia y verde, mucho más que en muchos otros países en Europa. Entonces hay que ir por ello 100% y insisto, para nosotros operadores privados que invertimos mucho, ayudarnos a desplegar y ayudarnos a simplificar estos trámites para que no sea 2 o 3 años, pero más bien 6 o 9 meses y ya por ello. Muy bien. Juan Pedro, todos han sido muy positivos. Ya estamos fuera de... Da igual, te toca. Positivo, por supuesto. Sí, decir, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto aquí es que hay una posición común, de que esto es una oportunidad, de que estamos en el buen camino, de que hay que seguir trabajando. Yo, por mi parte, desde la Administración también mostraros o haber compartido con vosotros que hay una actitud proactiva realmente, que entendemos los problemas,
que queremos trabajar en solucionarlos y que bueno, que lo que tenemos que ser es habilitadores de esta política, no un problema en el ciclo. O sea que, bueno, yo creo que está claro y hablamos a diario, ¿no? O sea que lo saben. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, con esta final positivo por parte de todos, estupendo, muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Gracias a todos los ponentes de la mesa por sus aportaciones, también al resto de participantes, a los asistentes y, por supuesto, a los patrocinadores por el apoyo a esta jornada. Invitamos yo personalmente invito al diario.es a que hagamos jornadas de este tipo porque se han quedado montones de temas sin tratar y la verdad es que necesitamos mucha discusión sobre la movilidad sostenible. Muchas gracias y deciros que a continuación hay un cóctel al que estáis todos invitados ahí mismo, o sea que muchas gracias y hasta la próxima.